Dios les bendiga, mis hermanos, sean bienvenidos. Los invito que me acompañen en esta tarde a este estudio de la clase 401, que estamos hablando acerca de descubrir mi misión. Yo le invito para que tome esta clase junto con nosotros. Va a ser de mucha bendición, ya que es bien importante que aprendamos a compartir la palabra. Ese es nuestro principal trabajo como hijos de Dios, compartir la palabra, y es bien importante que sepamos cómo hacerlo, que nos preparemos, que estemos listos. Y pues me da gusto que estén aquí listos para acompañarme juntamente para aprender de la palabra de Dios. Yo le invito que pues preparemos su tiempo, que se disponga, que apague todo lo que no está ocupando y se disponga a escuchar, ¿verdad? Este estudio que es muy importante. Hemos estado hablando, ¿verdad?, de los temas que hemos visto, solamente 2 temas. El primer tema que vimos era cómo preparar nuestro testimonio y hablábamos de que es muy importante saber compartir el testimonio, porque a veces queremos evangelizar, queremos hablarle a la gente, queremos invitarla a la iglesia y no sabemos cómo compartir nuestro testimonio. Empezamos a hablar de todo menos de lo que tenemos que decir, de lo que es verdaderamente importante. Y después de hablar de nuestro testimonio, decíamos cómo saber compartir el testimonio de las buenas nuevas, cómo testificar, ¿verdad?, de la salvación, de cómo testificar de cómo Jesús murió por nuestros pecados y qué fue lo que Él hizo. Eso, ¿se acuerdan que hablábamos de que no tenemos que utilizar pues términos que mucha gente que no conoce de Cristo pues no sabe, no tiene ni siquiera idea de qué se está tratando? Pero hoy vamos a ver acerca de pescando en mi estanque de la misión. Dijo Jesús: vengan a mí y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Así es de que Dios nos va a enseñar cómo ir y traer a la gente. Si usted quiere trabajar para Dios, si usted quiere alcanzar a las almas, pues yo le invito a que se quede en este estudio y que nos acompañe hasta que termine. Vamos a orar para empezar. Padre, te damos muchísimas gracias en esta tarde, porque nos das la oportunidad, Señor, de aprender cada día más de tu palabra. Ayúdanos a prepararnos para ir y pescar, Señor, y poder sacar todos los peces que tú deseas, Señor, que nosotros alcancemos. Yo te ruego que tú seas abriendo los oídos y los corazones de mis hermanos, para que en ellos también haya un gozo y un deseo de ir y alcanzar aquellas almas que necesitan ser rescatadas. Bendito Dios, te doy gracias, mi Dios, y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, bienvenidos, qué bueno que ya está con nosotros. Pues vamos a empezar la clase y se llama Pescando en mi estanque, ¿verdad? En el estanque de la misión. Jesús dijo: vengan, síganme y les mostraré cómo pescar las almas de los hombres. El Señor nos quiere enseñar cómo pescar. A veces queremos ir y traer almas, queremos ir a hablarle a la gente de Cristo, pero a veces no tenemos las herramientas, a veces no tenemos la sabiduría. Hola Isamar, hola hermana Cuquita, Dios les bendiga, hermana Emma, y a todos los que estén conectados, Dios les bendiga. Dios nos enseña cómo debemos nosotros aprender para ir y traer esas almas. Entonces, número 1 dijo: seguir y pescar van juntos. Dijo: si ustedes quieren ser pescadores, ¿verdad?, de hombres, tienen que seguirme. Número 1 es bien importante: seguir a Jesús. Si usted y yo seguimos a Jesús como nuestro mayor ejemplo y hacemos todo lo que Jesús nos dice, entonces vamos a ir a llevar el evangelio y la gente nos va a recibir nuestro evangelio, porque ya no somos nosotros, sino que ahora estamos viviendo como Jesús desea que nosotros vivamos.
Dice, si no estás pescando, fíjese lo que dice, si no estás pescando, eso significa que no lo estás siguiendo. Si no estamos alcanzando almas, si no estamos alcanzando a otras personas o a nuestra propia familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, si no los estamos alcanzando, quiere decir que tal vez no estamos siguiendo a Jesús como deberíamos de seguirle. Él dice, si me siguen van a ser pescadores de hombres. Jesús está diciendo en Mateo 4:19 que si le seguimos, Dios nos va a hacer pescadores de hombres. ¿Por qué? Porque cuando nosotros seguimos a Jesús con nuestro propio testimonio, sin necesidad de usted hablar, sin necesidad de usted decir nada, el testimonio lo dice todo. ¿Sabe, mi hermano? Que he visto muchos cristianos tatuados y no digo de que estén tatuados de que venían del mundo, ¿verdad? Porque yo sé que hay personas que vienen del mundo y que vienen con tatuajes, con piercings que le llaman, ¿verdad? Pero llegan al evangelio, hay muchos que cuando están en el evangelio, siendo creyentes, van y se tatúan y se ponen piercings y se hacen perforaciones así, esos grandotes en las orejas, ¿verdad? En la lengua. Entonces, eso no es estar siguiendo a Jesús. Estar siguiendo a Jesús es estar haciendo lo que Jesús haría, tomar decisiones como Jesús tomaría. Y cuando usted y yo estemos siguiendo a Jesús al pie de la letra, entonces las demás personas van a ver un comportamiento diferente en nosotros y entonces es cuando vamos a empezar a pescar. Introducir a las personas a Cristo es como pescar y no cazar. Si se fija, ir a cazar es algo totalmente diferente que ir a pescar. Cuando una persona va de cacería, dice que es una persona agresiva, ¿verdad? Ve la liebre o el corderito que anda por allá y anda corriendo y buscando al animal para cazarlo. También la cacería está basada en la confrontación. Se pone, ¿verdad? Cuando hay personas que son muy agresivas al llevar el evangelio y empezamos a confrontar a la persona y decirle, es que tú eres un pecador y si no te arrepientes te vas a ir al infierno y que Dios tenga misericordia de ti, que no has cambiado. Y entonces eso es como cazar, porque es algo agresivo, no es algo que Jesús nos envió a hacer. Otra cosa de cazar es que sales y disparas, o sea, sales y al que vayas tirándole. Haz tu mejor disparo y se acabó, ¿verdad? Cuando cazas, si asustas al animal, el animal huye. El animal no tiene ninguna opción y debes de ser un tirador experto para poder cazar. O sea, no cualquier persona va y caza, sino que tienes que tener conocimientos, ¿verdad? Puntería, porque si no, no vas a cazar nada. Entonces, es bien diferente cazar a pescar. Jesús dijo, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y vamos a ver cuáles son algunas de las características de una persona que sabe pescar. Dice que pescar es tranquilo. Eso es una de las cosas que a veces como creyentes compartimos el evangelio y decimos, ay, pues es que ya le hablé tantas veces y ya no le voy a decir nada. Pero pescar debe ser algo paciente. Las personas que van y pescan, van y se quedan ahí sentadas un rato hasta esperar que el pez pique el anzuelo, ¿verdad? Entonces es algo a lo mejor que lleva su tiempo. No es algo como en la cacería, ¿verdad? Usted va, si ya sabe disparar, busca el animalito y le dispara y se acabó. Y en la pesca no, en la pesca usted tiene que esperar a que el pez sea quien muerde el anzuelo. Usted solamente pone su anzuelo ahí y espera que el pez pique.
basado en atracción. Y como le decía ahorita, usted pone la carnada, ¿verdad? Para que el pez solito venga y coma, ¿verdad? A veces hay personas que tienen necesidad de Dios y ellos saben que somos cristianos porque estamos siguiendo a Jesús, ¿verdad? Estamos siendo seguidores de Jesús y las personas al ver la carnada, al ver que usted está siendo un seguidor de Jesús, ellos vienen y le piden consejo, vienen y le piden ayuda y le dicen, ora por mí porque necesito, ora por mí porque yo sé que, yo he escuchado muchos hermanos que dicen, ora por mí porque yo sé que a ti Dios sí te oye, porque las personas que no conocen de Dios tienen esa creencia, ¿verdad? Esa esperanza, esa fe en que al cristiano, al hijo de Dios, al seguidor de Dios, la gente, que Dios sí lo oye. Entonces la gente tiene esa confianza de venir y decir, ora por mí porque yo sé que a ti Dios sí te oye. Y cuando usted está esperando a que aquella persona mire su vida, mire su testimonio, aquella persona tarde que temprano va a morder el anzuelo. Haz que muerda el anzuelo es otra cosa, ¿verdad? Pon tu carnada de tal forma que la gente vea, que la gente se dé cuenta de que tú tienes a Cristo, de que en ti hay paz, de que en ti hay amor, ¿verdad? Hay muchas, como decían últimamente, pues que muchos cristianos están igual de atemorizados, igual de asustados, igual de intranquilos que muchos que no tienen a Cristo por lo del coronavirus. Entonces, sé que es algo difícil, pero nuestra esperanza y nuestra confianza está en Dios. Entonces, que las personas vean que tú eres diferente, que tú tienes algo de parte de Dios. Por ejemplo, no sé cuántos te han dicho, ¿verdad? Siendo tú creyente, que te han dicho, yo no sé qué tienes, pero tú tienes algo especial de Dios, o que tienen más confianza contigo, o que ven algo diferente en ti. Entonces eso es importante, que las personas vean, ¿verdad? Pescar requiere dar y tomar, ¿verdad? Requiere dar esos consejos, ese tiempo. ¿Cómo no? O sea, también si hay necesidad, ¿verdad? De que alguna persona diga, oye, pues dame un taco o algo así, tú lo das, pero también das el evangelio, como muchos que hemos llevado el evangelio. Hay personas que van y comparten un plato de comida, pero también comparten la palabra. Entonces va acompañado de esa, supliendo las dos necesidades, la física y también la espiritual. Tienes más de una oportunidad. Cuando tú pescas, no solamente como en la casa, ¿verdad? Cuando tú vas y cazas, pues solamente tiras, y si tiras y no le diste al animalito, pues el animalito sale corriendo y todos los demás también salen dispersos. Pero en cuanto a los peces, dice que si ese no pescó, pues algún otro, ¿verdad? Va a caer, algún otro va a morder el anzuelo. Así es de que no quites tu caña, ¿verdad? No levantes y digas, no, es que no caen los peces, sino sigue pescando, porque si no cae ese pez que tú quieres alcanzar, a lo mejor va a caer otro pez. El pez tiene una opción. Aquí vemos, pues, la verdad que el pez puede seguir en su mundo normal, o puede ir y tomar el anzuelo, o tomar la carnada, ¿verdad? Cualquiera puede tirar del anzuelo. Eso es importante, pues, que todos, cualquiera de nosotros podemos ir y llevar la palabra de Dios, y cualquiera podemos esparcir la palabra. No es exclusivo de, ay, nomás el pastor tiene que llevar la palabra, o nomás el evangelista, o nomás el misionero. No, Dios nos ha dado la oportunidad a todos de compartir la palabra y alcanzar a la gente que necesita de Dios. En los días de Jesús solo usaban redes. Hoy tenemos muchos métodos para pescar. Incluso los pequeños botes tienen equipo sonar. Entonces,
Pues como dice, ¿verdad? Antes cuando Pedro y Juan, ¿verdad? Que eran pescadores y aventaban las redes, salían los peces. Pero ahorita yo he visto tantas cosas diferentes que hay para sacar peces que los agarran a puños en los barcos. Y también nosotros ahora como creyentes, antes se usaba mucho ir y repartir folletitos, ¿verdad? Casa por casa. Pero ahora mucha gente ya no abre porque pues piensa que somos los testigos de Jehová o simplemente la gente anda tan ocupada que dice, no, estoy muy ocupada, venga mañana o no vengan, ¿verdad? Entonces ya no es tan factible ir y evangelizar de esa forma, pero hay muchos métodos más de formas de evangelizar, incluso el internet es un gran medio de evangelismo. Usted podría decir ahorita, no, pues es que estoy encerrada en mi casa, ¿cómo le voy a hablar a fulano? ¿Cómo voy a empezar a compartir el evangelio si estoy encerrado en mi casa? Y no, mis hermanos, usted puede compartir el evangelio, es una gran herramienta por el Facebook, por el WhatsApp, por el Messenger, ¿verdad? Por el otro, por todas por una llamada, ¿verdad? Por un mensaje. Todo eso podemos hacer para compartir el evangelio. Yo no sé si les he platicado que en una ocasión una persona me mandó un mensaje por el Facebook y me dijo, estoy muy triste, necesito que ores por mí. Entonces yo le dije, sí, claro, nos empezamos a mensajear y cuando terminé el mensaje le dije, oye, ¿tú no quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador? Y esa persona dijo, ¿qué es eso? Y empecé a explicarle y empecé a decirle por textos, empecé a mandarle mensaje y la persona aceptó a Jesús como su Salvador. ¿Por qué? Porque era un momento en que ella tenía una necesidad, sabía que yo era una persona que buscaba las cosas de Dios y entonces se dio, ¿verdad?, la pesca. Y esa persona aceptó a Jesús como su Salvador. Y cuando después ella me dijo, ¿sabes qué? Esto que acabo de hacer, siento como, no sé, dice, pero siento como un escalofrío, dijo, y siento muchas ganas de llorar. Realmente siento que la presencia de Dios está conmigo. Y la verdad es que se siente uno contento, agradecido con Dios por ser parte, ¿verdad?, de esos pescadores y sobre todo que hay una persona que busca y que se ha acercado a Cristo. Entonces es bien importante pues que nosotros compartamos el evangelio por cualquier medio. Ya ahorita no hay excusa para no compartirlo. Entonces vamos a ver 5 claves para la pesca espiritual. La primera es: identifica tu estanque de pesca personal. Identifica cuál es tu estanque, en quiénes te rodean, quiénes son las personas que te rodean, que no tienen a Cristo, que necesitan ser pescados. Dice ahí, serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último, ¿verdad?, de la tierra. Entonces, en Jerusalén, en mi casa. ¿Quiénes son las personas que yo puedo pescar de mi casa? A veces es cristiana nomás la mamá y el papá no, o a veces es el papá y la mamá no, o los hijos todavía no son creyentes, o los tíos, los primos, y ahí nos vamos esparciendo, ¿verdad? Después veo mi comunidad. ¿Cuáles son los peces de mi comunidad que yo puedo empezar a pescar? ¿Cuáles son los peces de mi ciudad, verdad? Entonces tenemos que ir empezando por mi casa, mi comunidad, mi ciudad, mi colonia, ¿verdad? Entonces ahí es donde debemos de identificar qué personas le rodean a usted que usted necesita compartirles de Cristo. Su vecino, su vecina, ¿verdad? Dios me hace responsable de las personas con quien me relaciono. Esto ya lo hemos visto en muchas partes, que Dios va a demandar, ¿verdad?, la sangre de las personas
con las que usted y yo nos relacionamos, de que si usted les habló o no les habló de Cristo. Cuando Dios le pone personas a su lado, es para que esas personas conozcan de Cristo. Si Dios lo pone en un trabajo, en ese trabajo las personas que estén a su alrededor, esas personas tienen que saber de Cristo, de que usted es creyente, de que usted sirve a Dios dando su testimonio y usted compartiéndoles también de la palabra de Dios, para que esas personas, dice la palabra de Dios, que si tú les compartes el evangelio, que su sangre, ¿verdad? La sangre de esas personas va a quedar sobre sus vidas porque tú ya compartiste. Pero si tú no compartiste el evangelio, entonces la sangre de ellos te la va a demandar Dios a ti, ¿verdad? De las personas que fueron tus amigos. Si tienes amigos o amigas y no saben que eres creyente, o saben que eres creyente, pero nunca jamás les has compartido de Dios, nunca les has dicho, oye, te invito a la iglesia, o sabes que Dios te ama, cualquier cosa que tú puedas compartir a las personas, ellos son tu responsabilidad de las personas que te rodean, son tuyas. Entonces dice, ¿dónde empiezo primero? Con los más cercanos a mí. Ve a tu casa, a los de tu familia y amigos, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido misericordia. Fíjese, yo estaba leyendo ese versículo y me gustó mucho porque dice, ve a tu casa y a tu familia, a tus amigos, diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido misericordia. Cómo platícales todo lo que Dios ha hecho en ti. Porque ese es el compartir el evangelio. No es ir a decirles, arrepiéntete, busca de Dios, porque ese es otro tipo, ¿verdad?, de evangelismo. Pero la palabra del Señor dice que Él no vino a juzgar, no vino a acusar, sino vino a salvar los que se habían perdido. Y parte de saber pescar, parte de tener una buena carnada, es que usted vaya a su familia, a sus amigos, a las personas que le rodean, mostrándole ese Dios que se le mostró a usted, diciéndoles, mira, yo era esto, esto y esto, y Dios lo que hizo conmigo, y Dios me tuvo paciencia, y Dios me tiene misericordia, y Dios hizo esto en mí. No diciéndole todo lo malo que hay en la persona. Ya hemos visto eso, ¿verdad? No señalando las cuestiones negativas de la persona, sino resaltando todo lo que Dios hizo en mí. Así como este hombre que era ciego, que le dijeron, oye, ese hombre que te sanó es pecador, ¿no? Y ese hombre dijo, yo no sé, yo solo sé que Dios me sanó, que yo era ciego y ahora veo. Entonces hay mucha gente que puede discutir acerca de muchas cosas de la Biblia. Oye, ¿y que por qué dice la Biblia que debes hacer esto, que debes hacer lo otro? O porque dice la Biblia que no te debes de poner un pañito, que sí o que no. Pues puedes decir, yo no lo sé. Yo lo único que sé es que Dios ha hecho esto y esto en mi vida, y que Dios me tiene misericordia, y que Dios me ama, y de esa forma compartir el evangelio. Conozca qué clase de pez hay en su estanque, ¿verdad? A los judíos dice, me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ellos. Aquellos que son débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. Entonces Pablo estaba diciendo, yo me amoldé un poquito a que ellos, a tener con un poco de empatía, ¿verdad?, con ellos, para no llegar yo como muy salsa, muy diferente, para que ellos mismos vean que soy parecido a ellos, y me volví un poquito así como ellos para que ellos aceptaran el evangelio. Y no está hablando de que nos volvamos también pecadores, ¿verdad? O que también
que también digamos groserías, o porque hay gente que dice, no, es que yo estoy evangelizando y como ellos necesito decirle groserías para que ellos me entiendan. Pues no, porque estás hablando de que a ti ya Cristo te cambió, porque ¿cómo va a decir, oye, Cristo hizo grandes cosas en mí? Y va a decir la otra persona, oye, pues es igual que yo, también fuma, también toma, también dice groserías, también baila, también, etcétera, etcétera. Entonces va a decir, ¿cuál es la diferencia? Entonces es importante que cuando dice a los judíos me volví para que ellos, es por ejemplo, cuando es en otra cultura, ¿verdad? Que hacen algún tipo de cosas, pues que usted también haga o entre dentro de la cultura, se relacione, sepa cómo llevarse, ¿verdad? Con las personas para poder compartir el Evangelio. 3. Cuanto más sabes de una persona, más fácil será ubicarlos. ¿Cuáles son sus intereses, sus necesidades y sus heridas? Si por ejemplo tú dices, voy a ponerle la carnada a este pez, entonces a ese pez tú tienes que saber cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus heridas. Tienes que conocer a la persona, tienes que buscar un poquito, indagar un poquito de cómo es la persona para que esa persona reciba tu ayuda. Por ejemplo, si sabes que esa persona tiene una necesidad de que a lo mejor es alcohólica o es drogadicta y tiene una necesidad de salir de las drogas, entonces tal vez tú puedas brindarle ayuda en monitorearlo con alguien que lo pueda llevar a un centro, o que puedas compartirle la palabra y decirle, sabes que yo voy a orar por ti, por tu necesidad, porque conozco tu necesidad, conozco tus heridas, ¿verdad? Hay personas que han sido engañadas, que han sido divorciadas, que han sido violadas. Entonces, de alguna forma, conocer un poquito de lo que es la persona para que nosotros podamos brindarle una mejor ayuda, una mejor comprensión del por qué es la persona así. Yo he visto personas que son muy agresivas, ¿verdad? Que hablan contigo y parece que siempre están a la defensiva, personas que siempre están como con el enojo. Entonces, tú no tienes que juzgar y decir, ay, esa persona es una amargada, una enojona, sino tienes que ver cuáles son las heridas que tal vez esa persona sufrió, cosas que ella le lastimaron para que ella se haya vuelto de esa forma. Entonces, es importante conocer un poquito más de las personas, sus intereses, ¿verdad? ¿Qué es lo que le interesa? Porque así tú también puedes, de alguna forma, a lo mejor hay intereses que cosas que le interesan a ella, que a ti también te interesan y pueden haber una empatía en ese tipo de cosas. Cosas que para esa persona tienen valor. Es importante darle valor a lo que otras personas le dan valor. Porque, por ejemplo, si una persona dice, ay, a mí me encanta cuidar las plantas, abonarlas y como que ese es su hobby, lo más importante, ¿verdad? Para ellos. Y hay gente que dice, ay, no, que andar cuidando plantas, ¿verdad? O andar cuidando animales o cosas de esas. Entonces, tú dale valor a lo que esa persona le da valor, porque cuando tú no le das valor a lo que para ella es de valor, entonces considera que tú no eres importante, que esa persona no es importante para ti. Entonces, si tú empiezas a valorar lo que esa persona también valora, entonces esa persona se va a poder ir identificando contigo y va a querer ir estando un poquito más contigo y escuchándote. Es para no cerrar sus oídos, ¿verdad? Cuando una persona tú le demuestras que no te importa. A mí me pasa, ¿verdad? Que
o cuando una persona está en el celular y yo estoy platicando, ¿verdad? A lo mejor mis sentimientos o decirle que estoy triste o algo y la persona está en el celular escribiendo, me da a entender como de que no le importa nada absolutamente de lo que le estoy diciendo. Entonces es importante que tú le des valor a lo que otra persona está dándole valor. Aquello que lo amenaza, ¿verdad? Aquella persona que se siente amenazada por algo, como por ejemplo ahorita muchas personas se sienten amenazadas por el COVID, que dicen, ¿y si me enfermo? ¿Y si me muero, verdad? Porque ha estado habiendo muchas muertes. Entonces, muchas personas se sienten amenazadas y dicen, ¿y si me muero? Bueno, ¿y si te mueres? Entonces, ahí es donde nosotros entramos en acción. Empezarle a compartir las buenas nuevas. Empezarles a hablarles de Cristo, ¿verdad? 3, ¿qué cosas son únicas y diferentes? ¿Qué cosa es especial esa persona, verdad? El blanco de nuestra iglesia, ¿verdad? Es como les decía aquí, ¿verdad? Tenemos que ver qué tipo de personas o qué tipo de peces es identificar qué peces nosotros vamos a empezar a pescar. Porque, por ejemplo, hay personas que se mueven en ámbitos, por ejemplo, que fueron adictos y que ahora Dios los rescató, pero como ellos saben todo el teje y maneje de esas cosas, pues ellos pueden ir y compartir a esas personas. Pero por ejemplo, yo nunca supe nada de eso. Entonces hay muchas cosas que yo ignoro, pero que esas personas sí saben. Entonces sería más fácil para un ex drogadicto hablar con un adicto que una persona que no lo ha sido. O por ejemplo, una persona universitaria con posgrados, con licenciaturas. Es más fácil que una persona que también ha sido universitaria, que también ha estudiado alguna carrera o que tiene mucha inteligencia en cuanto a libros y todo ese tipo de cosas, vaya y les comparta a ellos. Porque imagínense que vamos nosotros los que apenas terminamos, ¿verdad? La prepa o hay muchos que terminaron nomás la secundaria y ya no siguieron estudiando. Y se para una persona delante de usted que ya llevó licenciatura y maestría y doctorado y le hace preguntas que usted ni siquiera entiende la pregunta que le hizo, ¿cómo le va a poder responder? Entonces hay que ver qué tipo de peces nosotros estamos en posibilidades de pescar. Si no, si ese pez no es para usted, camíneselo a alguien que pueda hacerlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo en común con ellos? Tenemos que identificar qué son las cosas que nosotros tenemos en común con las otras personas. Cualquiera que sea la persona, yo intento encontrar algo en común para que me permita hablarle de Cristo, para que Cristo lo salve. Hago esto para llevarles el Evangelio y también por la bendición que recibo cuando les veo venir en Cristo. Entonces, es importante que busquemos qué tenemos en común esa persona y yo para que yo pueda compartirle el Evangelio. Con muchas historias como esta, él presentó su mensaje a ellos encajando una historia, Antes de compartir las buenas nuevas debes tener algo en común. Por ejemplo, a veces tomamos un taxi o tomamos un camión y empezamos a platicar con la persona, ¿verdad? Y de repente sale algo que tenemos en común, ¿verdad? Ay, a mí también me gusta hacer esto. Ay, a ti también. No, pues a mí también me gusta. Y empezamos, ¿verdad? Ya con la plática. Entonces, cuando ya empezamos con la plática, ahí es cuando podemos ir empezando a meter el Evangelio. Antes de alcanzarlos, debes ser capaz de relacionarte con ellos.
Es bien importante pues que nosotros busquemos relacionarnos con las personas, que a veces podamos sacar pláticas. Estaba la otra vez leyendo una parte donde decía que a veces somos como de esas personas de que si nadie me saca plática a mí, yo no saco plática. Y hay otras que luego platican, ¿verdad? Y empiezan a sacar plática. Entonces, si usted no es de las personas que saca plática, pues tiene que de alguna forma descohibirse, ¿verdad? Y empezar a platicar con la persona. Fíjese que yo siempre, pues como les he dicho, ¿verdad? Desde un principio yo siempre he sido pues muy vergonzosa, muy tímida, no soy nada platicadora con gente que no conozco, o sea, me da como que vergüenza o pena estar plática y plática. Y, y Dios me ha permitido de que cuando hay alguien que no conozco, que no sabe de Cristo, de alguna forma me las invento para decirle, ay, qué bonito está el día, ¿verdad? O cómo está la tarde, y empezamos la plática y de alguna forma compartir el evangelio. Haga una lista de áreas donde usted tiene algo en común con los incrédulos, experiencias comunes, intereses comunes, necesidades comunes, heridas comunes. Entonces, esto se refiere en cuanto a las personas que usted ya conoce, ¿verdad? De su alrededor, de su familia, de sus amigos. Hay amigos que usted les comparte y a veces dice, pues es que ya le he hablado tanto, pero fíjese que a lo mejor qué herida o qué forma usted pudiera llegar a hablarle a esa persona. Recuerde que los peces tienen hambre en diferentes tiempos, ¿verdad? No todo el tiempo tienen hambre. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que para todo hay tiempo. Y nosotros debemos de compartir el evangelio y Dios los va a alcanzar en su tiempo. Así de que de nosotros, no depende de nosotros que esos peces sean pescados, ¿verdad? Depende de Dios y de la obra del Espíritu Santo que hacen ellos. Su responsabilidad y mi responsabilidad es tirar el anzuelo con la carnada, echar, ¿verdad? El anzuelo, aventarlo, y ya si los peces pican es porque Dios hizo la obra en esa persona. Entonces es importante que usted esté consciente y recuerde que no se desespere, no diga, ay, esta persona, por más que le hablo, no entiende. Todos tenemos nuestros tiempos. Hay personas que se les habló por mucho tiempo y nunca hicieron caso, y llega un momento en el que Dios toca entonces sí su corazón y esa persona se le abren los ojos al evangelio y dice, ay, ahora sí quiero de Dios. Entonces los tiempos de Dios son perfectos, así como cuando va a pescar, ¿verdad? En cuanto echa el anzuelo no sale el pez, sino que tiene que durar ratito ahí para poder pescar, si es que llega a pescar, porque hay veces que ni pesca, ni alcanza a pescar nada. Dice Colosenses 4:5, sea sabio de la manera que usted actúa hacia aquellos que no son creyentes. Es importante que seamos sabios, que no nos desesperemos, porque cuando ya nos desesperamos, mis hermanos, sí pasa que decimos, bueno, pues ya, haz lo que quieras, ya no te voy a decir nada, que ya lo que te pase, y los desechamos literalmente y nos olvidamos de ellos. En vez, ¿verdad? De así como Dios ha tenido misericordia con nosotros, nosotros también tener misericordia, sino que poder seguir orando por esas personas, ¿verdad? Si son personas que ya tenemos ahí, decirle, Señor, yo quiero que esta persona sea salva, háblale, toca su corazón, ore por esa persona, ore y comparta, no solamente ore, sino también, acuérdese que es oración, ora y hace,
Esto se llama receptividad. ¿Cómo aceptarán las buenas nuevas? O sea, ¿qué tan receptivos van a ser las personas cuando usted le dé las buenas nuevas? Si usted va, como Jesús dijo, si ustedes son mis seguidores y ustedes van y lanzan el anzuelo y van con amor, van con misericordia a hablarles a las personas, yo considero que muchas personas nos reciben con bien. Muchas personas a lo mejor nos dicen, no, pues ahorita no quiero nada con Dios, o no, simplemente nos dejan ahí hablar y hablar y hablar, pero no nos ponen atención, ¿verdad? Pero llega un momento en que la persona recibe, en que la persona es receptivo a lo que usted le está diciendo. Pero si usted llega con una actitud acusadora, con una actitud, por ejemplo, hay gente que dice, ya vi lo que estás haciendo, está mal que hagas eso, mira que te vas a ir al infierno, mira que Dios te está mirando lo que estás haciendo. Entonces, cuando ya vamos con esa actitud, automáticamente usted está cerrando los oídos de la persona y ya no va a dejar que esa persona escuche, ¿verdad?, del Evangelio. Es importante comprender que las personas pasen por un proceso al entrar a la fe en Cristo y que debes aproximarte a donde ellos se encuentran. Todos pasamos por un proceso, todos llega un momento en donde Dios nos dice, ahora sí, ya, ¿verdad? Pero tenemos nosotros que dejar que Dios pase los procesos de las personas, no tenemos que empujar o adelantar o apresurar los procesos de Dios. Simplemente nuestra labor, nuestra tarea es ir y compartir el Evangelio, dejarles la palabra, y ellos en su debido tiempo, cuando tengan la necesidad, nos van a llamar, nos van a mandar un mensaje y nos van a decir, a ver, ahora sí, háblame de lo que me decías, qué me estabas diciendo, qué me estabas compartiendo, porque ya va a haber en ellos ese interés. Ejemplos de niveles de receptividad espiritual. Escúchenme ustedes, tercos de corazón, que están lejos de la justicia. Entonces, hay personas que son necias, ¿verdad? Que son tercas. Por más que uno les hable y les dice, nada. Jesús, con un incrédulo, comprendiendo que este hombre había respondido con inteligencia, Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Había otro que le dijo, bueno, no eres tan terco, pero, o sea, te falta un poquito para acercarte a Dios. Él ha traído estas buenas nuevas de paz y gozo a ustedes gentiles que estaban lejos de él, y nosotros los judíos estábamos cercanos. Entonces hay personas que realmente tienen un corazón muy duro, ¿verdad? Muy difícil de compartir el Evangelio. Pero fíjese, hermano, que se ha comprobado de que una gota de agua puede romper una piedra. Fíjese, porque la gota de agua es constante. Si usted no deja de ser constante en orar por la persona y en compartirle a la persona, algún día ese corazón de piedra lo va a romper, pero necesita ser constante. La parábola del sembrador, ¿verdad?, nos enseña 4 tipos de receptividad, o sea, 4 tipos de personas que reciben el Evangelio. Ya muchos hemos oído hablar de la parábola del sembrador, y habla de una tierra dura, o sea, un corazón defensivo, un corazón que está totalmente cerrado, un corazón que no deja que la palabra le penetre. Está otro, ¿verdad?, que cuando usted comparte la palabra es una tierra poco profunda, o sea, es un corazón impulsivo. Es una tierra poco profunda, es un corazón que es un corazón impulsivo. Por ejemplo, usted va y le habla de Dios y le dice, sí, yo quiero aceptar a Jesús, es más, ¿dónde me bautizo? Y así quiere hacer las cosas de Dios, pero se le pasa la emoción
y ya no quieren ir a la iglesia y ya no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada de los hermanos. O el corazón impulsivo también es de esas personas que hoy sienten lo bonito, hoy sienten enamorados, hoy se sienten que todo, que la presencia de Dios, y sí quieren. Pero a otro día que se sienten que el mundo no vale nada, que todo es tristeza, que puros problemas, se olvidan de que quieren de Dios. Entonces ese es un corazón impulsivo, que se deja guiar por sus impulsos, por sus sentimientos. Otro es una tierra contaminada con cizaña, que es un corazón distraído. A veces tenemos un corazón distraído o a las personas que les compartimos el Evangelio tienen un corazón distraído. ¿Por qué? Porque un día sí quieren buscar de Dios, pero empiezan a ver las cosas del mundo y los empiezan a distraer y ya van para allá, y otra vez se regresan y ahora no, ahora quieren ser fitness, ¿verdad? Quieren estar a dieta y con los ejercicios y todo, y se enfocan tanto que se olvidan de las cosas de Dios y se meten con todo lo fitness. Después, otra vez se enfocan en Dios y después, no, ahora voy a enfocarme en mi trabajo y se van al trabajo hasta que se apartan de las cosas de Dios y así están, vienen y van porque es un corazón que las cosas del mundo los distraen, los atraen, ¿verdad? El dinero, las posesiones, cosas de esas. Otra cosa es la tierra buena, ¿verdad? Otro corazón, ese corazón donde cae la semilla y produce fruto y hasta ahorita pues donde los creyentes empiezan a conocer de Dios, empiezan a buscar de Dios. Y son los 4 tipos de corazones, ¿verdad? De los peces que vamos a encontrar, con un corazón duro, con un corazón impulsivo, con un corazón distraído y con un corazón receptivo, pero necesitamos nosotros tener paciencia. Acuérdese que ir a pescar es de una forma paciente, no es como ir a cazar. Hasta aquí vamos a terminar esta clase y para la próxima semana vamos a ver cómo vienen las personas a Cristo y después crecen. Eso es bien importante, ¿verdad? Que no solamente vengan a Cristo, sino que tenemos que crecer. Hasta aquí vamos a dejar entonces el tiempo y vamos a orar para despedirnos. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, te doy gracias por mis hermanos que estuvieron escuchando atentos, Señor. Te pido que tú les bendigas y que les ayudes, Señor, para que ellos puedan compartir el Evangelio y sea de gran bendición y puedan pescar muchos peces para tu reino, Señor. En el nombre de Jesús te doy muchísimas gracias, mi Dios. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos hasta el próximo martes. Hasta luego.